queridísimo Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, amigo? David, siempre es un placer saludarte a ti y al auditorio, todo bien. Oye, a ver, ¿tú crees que en el paquete económico se cumpla la promesa que hizo originalmente la pasada Secretaría de Hacienda, que repite de secretario de Hacienda, de disminuir el déficit a la tendencia histórica, o que no lo va a hacer? Híjole, sería muy peligroso que lo hiciera, porque de por sí, normalmente en el primer año de la nueva administración hay un frenón, no solo del gasto, sino también de la actividad general. Cambian los nombres, cambian las personas, y eso ralentiza la actividad económica. Sí esperamos que haya una reducción, platicamos el otro día en la dirección, creemos que si es entre el 4 y el 5% del PIB, el déficit sería un número muy aceptable, muy creíble. O sea, bajar del 6 al 5, digamos, ¿no? Del 5. 6 al 5, de preferencia al 4,5 sería un número, digamos, aceptable, pero ya más implicaría un freno adicional a la economía que se está desacelerando. Entonces, pues eso sí me parece que sería muy riesgoso, ¿no? Por eso yo creo que más que esa parte tiene que haber mucha credibilidad en el mensaje que se mande. ¿Cuál va a ser el crecimiento del PIB? ¿Cuál va a ser el precio del petróleo? ¿Cuál es la ruta para llegar a donde tiene que llegar el déficit público, ¿no? ¿Cuáles te parecerán a ti los buenos números? Porque ya lo decía Rodolfo, pues la economía está perdiendo velocidad en el mundo y en México particularmente. Ahorita que decías que se ralentiza, venía platicando ahorita de camino para acá con alguien que le acaban de dar un cargo en el gobierno y me dice, todavía no he llegado a lo que se supone que voy a hacer, porque ahorita estoy en los trámites, en los ajustes, en las entregas, las recepciones, pero pues ya este gobierno ya lleva más de un mes, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y sí hay una desaceleración económica, yo no quería que tanto global. El Fondo Monetario acaba de recortarnos el pronóstico para este año y el siguiente. Lo que sí hay históricamente de Miguel de la Madrid al último sexenio es que el primer año de gobierno es mucho menor que el último año del gobierno previo, excepto con Carlos Salinas de Gortari. En todos los demás casos ha habido una caída. En los últimos dos, López Obrador y Calderón, la caída fue de más o menos 2.4, 2.7%. Si eso lo aplicamos a las expectativas que traemos hoy, tendríamos una caída del Producto Interno Bruto el año que entra. Nadie la trae, excepto Alejandro Werner, que él sí está pronosticando eso fuera de consenso, pero el consenso ahorita, la cuenta que acabamos de sacar, la del Citibanamex de expectativas, dice que el crecimiento el año que entra será del 1%, que en un escenario con lo complicado de las elecciones, el ruido político que hay aquí, un 1%, no se ve nada mal, sobre todo pensando que es el primer año de la nueva administración, ¿no? Que ya no sea negativo, me parece que es Habría que recordar que el primer año López Obrador la caída fue del 1%, ¿no? Algo así, es correcto. Sí, 0.9 por ahí, ¿no? Sí, pero además venía de un crecimiento bastante fuerte en el último año de gobierno de Calderón. Entonces fue todo un tema, la diferencia es cercana a los 3 puntos. Eso es lo peligroso, ¿no? Este año estamos esperando crecer 1.5. Si caemos 2%, el año que entra caeríamos menos 0.5, que no es lo que estamos pensando, no es lo que se ve en el panorama, pero sin duda es una regularidad histórica que queda ahí, ¿no? Como eso, como una regularidad histórica que no tiene que repetirse. Además, los datos del tercer trimestre van a venir con mucha fuerza. Va a crecer el trimestre el PIB por ahí del 0.8%, más o menos, del 0.2% que creció el segundo trimestre. Entonces van a decir, las cosas van súper bien. No, la realidad es que no. Si seguimos viendo los indicadores más a fondo, sí vemos una desaceleración importante, por ejemplo, en la generación de empleo formal, y empieza a verse un incremento muy marginal en el desempleo que tiene mínimos históricos. Sí. Y la realidad es que la producción, o el valor agregado, mejor dicho, no ha estado creciendo al ritmo o al potencial que tendría el país. En realidad, desde 2018, 2019, pero después vino la pandemia, todo esto, una recuperación muy rápida. Lo que es cierto es que el crecimiento esperado por los analistas, por el mercado, digamos, es menor el año entrante. Por eso es tan importante que el paquete económico que se presente sea un paquete muy pragmático, que pueda leerse de manera clara y creíble, que sea muy creíble lo que se vaya a plantear en él. ¿Qué esperarías que pongan, por ejemplo, de crecimiento?
En crecimiento, mis colegas de la Secretaría de Hacienda tienden a ser muy optimistas, al igual que mis colegas del Banco de México. Cualquier número que esté... Es que Hacienda le toca poner el techo. Exactamente, pero si ponemos entre 1 y 2%, me parece que va a ser un número muy aceptable. Arriba del 2% ya me parece que no se lo va a creer absolutamente nadie, ¿no? Entonces, un número que vaya en ese sentido, el precio del barril de petróleo sí ha estado creciendo por las tensiones, no sé qué, pero tú ves los del mercado de futuros y la tendencia sigue siendo muy a la baja, ¿no? Ajá. Y otra variable muy importante también, el tipo de cambio. Anda muy necio el tipo de cambio, no rompe la barrera psicológica de los 20 pesos más que intradía, o sea, solo dentro del mismo día rebasa los 20 y después se regresa. No se ha dado el brinco, sigue siendo... Llevamos como 3 o 4 días así, que toca 20 y se regresa. Toca 20 y se regresa, toca 20, no rompe, todavía no tiene la fuerza para romper. Todavía en el año yo creo que podría suceder, porque viene la elección de Estados Unidos ya en unas cuantas semanas, en unas 2 o 3 semanas, y después tendremos la presentación del paquete, 2 puntos muy específicos donde la volatilidad puede ser muy alta. En todo este entorno de aversión al riesgo muy grande, porque de repente las encuestas dicen que en Estados Unidos están empatadas, pero los mercados de apuesta dicen va ganando Trump con su discurso incendiario, pues genera esta aversión al riesgo, y vámonos al dólar, y vamos a protegernos en activos más seguros como el oro, y ahí, bueno, el tipo de cambio se ve bastante perjudicado, pero aún así, digamos que se ha mantenido dentro de un rango muy estable entre el 19 y el 20 y no se ha movido de ahí, ¿no? Ahora, la próxima decisión de política monetaria. O sea, porque estamos viendo cómo se va a presentar el paquete, ya lo decías bien, Rodolfo, que tiene que ser creíble. Yo creo que si buscaran que el déficit se fuera al 3,5, generarían muchos problemas. Que quizás solo Gabriel Llorio creía que se podía hacer. No, o sea, irse al 3% es una recesión segura el año que entra, ¿no? O sea, de por sí el multiplicador del gasto del gobierno es muy chiquito, más en épocas recesivas en México o en épocas de desaceleración, te bajas al 3%, pues vas a tronar a la economía, simple y sencillo, ¿no? O sea, vas a decrecer el primer año de gobierno. No creo que sea eso lo que se esté buscando en la administración federal. La decisión de política monetaria... Paralelamente va la política monetaria, que esa no tiene que ver con el paquete económico, tiene que ver con cómo esté viendo Banco de México la inflación. Está cantadísima que va a ser un recorte de 25 puntos base. Yo creo que en esta ocasión va a ser unánime. Ya a Irene le quedan un par de reuniones, no creo que vaya a poner mayores peros. Y lo mismo Jonathan Heath, que ha estado bastante vocal en cómo deberían ser estos cambios. Pero es que Jonathan Heath va por los likes. Sí, puede ser. Porque, a ver, en la penúltima decisión de política monetaria votó en un sentido y en la última votó en el contrario. Totalmente, sí. Y si tú ves la minuta, no queda claro por qué cambió. Yo creo que por ser popular nada más. No, nosotros tenemos un índice de restricción o de hawkishness que analizamos lo que dice cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno y sí lo vemos como el miembro más hawk, el miembro más halcón en las últimas minutas, ¿no? Como sea, vemos claramente que va a haber recorte. Este año vamos a cerrar la tasa en 10 y es altamente probable que el año entrante cerremos la tasa en 8. Es decir, vemos recortes continuos de 25 puntos base. Sé que hay volatilidad, podría haber la posibilidad de que hubiera recortes más grandes, sí, sin duda, pero también estamos viendo que la FED también va a realizar recortes de manera continua. Cuando llegue alrededor del 3%, 2,75 va a parar. A mediados del año que entra, nosotros yo creo que vamos a seguir recortando, insisto, hasta llegar al 8 para mantener un diferencial que siga siendo atractivo y que no sea una cuestión donde la actividad económica, como no existe este doble mandato para el Banco de México, la actividad económica tiene que servir más como termómetro justamente de cómo regular la inflación. Para octubre esperamos ya un repunte de 4.7, veníamos de 4.5, 4.4, habrá un reporte en octubre por el jitomate porque se acaban las tarifas especiales en electricidad, pero seguimos pensando que cerraremos el año en 4.4 porque todavía hay suficiente espacio, sobre todo en la no subyacente, para que siga bajando en lo que queda por reportar, ¿no? O sea, ¿tú crees que en el próximo dato, ustedes en Citibanamex, en el próximo dato, crees que va a haber un repunte? Sí, 4.7. No solo nosotros, también la encuesta Citibanamex de expectativas también lo traen, 4.7. Es que a veces ustedes es la encuesta, ¿no? La hacen tan bien y es tan creíble la encuesta que hacen y es tan
también hecha que de repente a veces sí se confunde, ¿no? Lo que piensan ustedes a lo que recogen ustedes de todo el mercado. Totalmente, agradecemos mucho, pues sobre todo agradecemos a todos los que nos contestan, porque son ellos los que nos ponen los datos para poder publicar esto y que sea conocido y que se mantenga muy ágil. Cada 15 días estar viendo cómo se van recortando. El que más me impresionó fue el recorte del PIB. El año que entra ya lo ven en 1%, es el más bajo desde que empezamos a preguntar por el crecimiento de 2025 y vamos a ver cómo sigue modificándose ese número. Nosotros, por ejemplo, para el año que entra traemos 0.8, sí que creemos que el año que entra el PIB que será 0.8%, fuera de consenso, somos de los más bajos, pero vamos a ver cómo sigue modificándose, ¿no? Yo tengo la teoría de que nadie se ha atrevido, salvo Adalvo Werner, a decir que va a ser más porque lo políticamente correcto es decir que se va a crecer, pero muy poquito. Yo no creo que la economía mexicana vaya a crecer el próximo año. Querido Rodolfo, te agradezco muchísimo siempre platicar contigo, siempre es muy ilustrativo. Al contrario, siempre es un placer platicar contigo y con todo el auditorio, David. Y ahora que se separen, que se mantenga esta sana costumbre de su departamento de análisis. Estamos a la orden como siempre. Gracias.